Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Aquí le habla su hermano Luis Peña, en esta ocasión, como siempre, dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos encontramos nuevamente acá, orando, intercediendo y estudiando la palabra de Dios. Un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando en diferentes países, en diferentes lugares, en diferentes ciudades, que tienen la oportunidad y la bendición de conectarse con nosotros a esta hora, pues. Aquí seguimos trabajando, nuestro hermano Gregorio Frontado, Mariani de Frontado, Alfredo Ramírez y mi persona Luis Peña, trabajando juntos en unión, en un mismo espíritu, para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, en esta radio por la cual Dios nos ha bendecido, y también nos ha bendecido con la participación de cada uno de ustedes que nos puedan acompañar aquí. Muy bien, como estamos acá ahora estudiando en secuencia las doctrinas de la gracia, como comenzamos la vez pasada hablando de la TULIP. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar el acróstico TULIP, T-U-L-I-P, TULIP, 5 iniciales que describen en inglés las 5 doctrinas de la gracia. En el mensaje anterior estuvimos explicando un poquito de eso, y ahora vamos a estar tocando cada punto, cada inicial de estas doctrinas de la gracia. Cada inicial representa una doctrina. Depravación total, es la primera, con la letra T. Total depravity, esa es la que vamos a estar estudiando en esta oportunidad. Depravación total. Muy bien, ¿qué es lo que debemos entender por depravación total? La frase está compuesta por 2 palabras cuyos significados son de por sí evidentes. En primer lugar, depravación, que significa maldad, corrupción, la perversidad propia del hombre degenerado. El agregar la palabra total a la depravación es enfatizar la verdad de que no hay bien en el hombre natural. O sea, aquel no nacido de nuevo, aquel no regenerado o no creyente en Jesucristo. ¿Ok? Depravado totalmente. Entonces, ¿cuál es la condición del hombre antes de creer y recibir el Evangelio de Cristo? La Biblia presenta al hombre no solo como un ser pecador que se rebela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, que en el mundo entero no hay un solo hombre que sea justo, ni uno solo que entienda o que busque a Dios. Muchas personas buscan cosas que tendemos a asociar con Dios, como la paz interior o la felicidad. Pero ningún ser humano busca al Dios de la Biblia por su propia inclinación natural, porque venimos al mundo espiritualmente muertos, según Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a graficar. Vamos a hacer un ejemplo para poder entender un poquito más. Si nosotros agarramos un buitre o un samuro, conocido acá en Venezuela, a escoger entre comer carroña o semilla de girasol, el buitre siempre escogerá la carroña. Si hacemos lo mismo con una paloma, la paloma siempre escogerá las semillas de girasol. Entonces cada uno actuará conforme a su naturaleza. Para que un buitre pueda escoger la semilla de girasol, su naturaleza buitresca debe ser palomizada primero. Lo mismo ocurre con la paloma. Para que la paloma pueda elegir comer carroña, su naturaleza tiene que ser cambiada. ¿Sí? Entonces, de esta manera, lo mismo ocurre con el pecador, al tener que elegir entre Dios y el pecado. El pecador siempre, por su naturaleza, escogerá el pecado, porque esa es la inclinación natural de su corazón. Sin la regeneración, ningún pecador vendrá a Cristo en arrepentimiento y fe. Escuche bien, ningún pecador vendrá a Cristo en arrepentimiento y fe
sin una previa regeneración. Su naturaleza siempre lo inclinará al mal, hacia el mal. Entonces, exponiendo lo dicho por el Señor en Juan 5, versículo 40, Juan capítulo 5, versículo 40, dice: pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Eso lo dijo Cristo. Spurgeon dijo: la sustancia del texto, o sea, de este texto, radica en esto, que ningún hombre por naturaleza jamás vendrá a Cristo. Ningún hombre por su propia naturaleza vendrá a Cristo, según este versículo. Eso es un comentario de Spurgeon. Ahora, el pecador no viene a Cristo porque no quiere hacerlo, y porque no quiere tampoco puede. Esa es la clara enseñanza del Señor Jesucristo en Juan 6:44. Dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Es imposible que vengan a menos que Dios los traiga, porque todo lo que surge de nuestra naturaleza no regenerada es enemistad contra Dios. Pablo dice también en Romanos 8:7, dice: de tal manera que no quieren ni pueden sujetarse a la ley de Dios. Desde el primer pecado cometido en el huerto del Edén, el hombre quiere ser su propio Dios, por lo cual es imposible para ese hombre humillarse y someterse al Dios vivo y verdadero. La Biblia presenta al hombre no solo como un pecador que se rebela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en que se encuentra. No solamente no puede, sino es que no quiere. Es a eso a lo que llamamos depravación total, o conocido también como corrupción radical. Lo que esta expresión significa, hermanos, escuchen bien, y esto lo aclaro porque para que no se malentienda. No se malentienda. Vamos primero a oír, a escuchar y a meditar, para no decir prejuicios, ¿ok? Primero vamos a oír. Lo que esta expresión significa no es que todos los hombres sean todo lo malo que pueden llegar a ser, ¿ok? O que todos los seres humanos sean completamente incapaces de hacer alguna cosa relativamente buena. El hombre está totalmente depravado en el sentido de que todas sus facultades han sido profundamente afectadas por el pecado. Su intelecto, su voluntad, sus emociones. Ese es el diagnóstico que Dios nos da de la condición humana. Escuche bien, usted puede decir: cónchale, pero es que no todo el mundo es malo, ¿ves? Eso lo escuchamos, ¿no? Eso lo escuchamos mucho en el mundo, pues, en la calle, en la televisión, ¿no? Hay gente que es buena, ¿no? Hay gente que no es mala, no todo el mundo es asesino, eso ciertamente es así, ¿ves? Ciertamente. Nadie está diciendo que no, nadie está diciendo que los que hacen buenas obras solamente son los cristianos y los no cristianos todos son asesinos. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. No estamos diciendo que toda la humanidad son asesinos y son animales feroces. No en ese sentido. Sino que la depravación total enseña que toda la humanidad, según la Biblia, está toda contaminada por el pecado. Está manchada. Y todas las áreas de su vida están dañadas por el pecado. Y según la palabra de Dios, nuestra naturaleza siempre está, o sea, la naturaleza del hombre no regenerado, del hombre no creyente en Cristo, está torcida de tal manera que si lo ponen a elegir entre Dios y el pecado, siempre o naturalmente elegirá el pecado, a menos que haya una intervención divina del mismo Dios. ¿Ok? Muy bien. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
El hombre ha demostrado mucha capacidad intelectual en el campo de la ciencia y de las artes, pero en lo que respecta a la salvación de su alma y su relación con Dios, su entendimiento está completamente entenebrecido. Usted puede leer Efesios 4, 17 al 18. Y es tan impotente el hombre como un cadáver. ¿Ok? Ahora bien, es importante aclarar a qué tipo de impotencia nos estamos refiriendo aquí. Porque algunos pueden llegar a la conclusión equivocada de que el pecador es una especie de víctima en las manos de un Dios cruel que le está pidiendo hacer algo que él sabe de antemano que no puede hacer. Pero ese no es el caso. Vamos a ver otro ejemplo en donde también vamos a estar entendiendo un poquito más esto. Este ejemplo es de Charles Spurgeon. Dice lo siguiente: se encuentra una madre con su bebé en sus brazos. Entonces, a esta madre ustedes le dan un cuchillo y le dicen que le dé al bebé o a su hijo una puñalada en el corazón. La madre responde y dice: no puedo. Ahora, en lo que se refiere a su poder físico, ella ciertamente podría, si quiere, ¿verdad? Si quiere hacerlo, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene un cuchillo y tiene el niño. El pequeño está indefenso y la madre tiene la suficiente fuerza en su mano para darle una puñalada. Pero tiene mucha razón cuando dice que no puede hacerlo, porque su naturaleza de madre no le permite hacer algo frente a lo cual su alma se revela. Ese es el tipo de impotencia que impide al pecador venir a Cristo. Su naturaleza se revela a esa idea porque nada detesta más que la gloria y el señorío divino. Así que no estábamos en una condición de neutralidad o enfermedad espiritual cuando fuimos traídos eficazmente a salvación, sino en una condición de mortandad y enemistad. Efesios 2, 4 al 7 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, fíjate, ve la condición en que la Biblia nos describe antes de venir a Cristo. Dice que estábamos muertos, no dice que estábamos enfermos. No dice, como dicen muchos por allí, muchos sistemas de pensamiento filosófico o hasta algunas iglesias cristianas. No, nosotros estamos, tenemos un 90%, nos falta alguito, y ese alguito es Cristo. No. Eso no lo enseña la Biblia. A nosotros no es que nos falta alguito, a nosotros nos falta todo. ¿Ves? Porque el que tiene a Cristo lo tiene a todo, y el que no tiene a Cristo no tiene nada. Entonces no es que nos falta algo, no, nos falta todo. El que está sin Cristo está muerto, no está enfermo, está muerto. Entonces, dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vemos entonces que el hombre, en su condición natural, en su condición no regenerada, está en una condición de enemistad contra Dios. ¿Ok? En una condición de mortandad espiritual. ¿Y qué capacidad o qué voluntad tiene un muerto? Hago esa pregunta. ¿Acaso un muerto puede hacer algo? El muerto no puede hacer absolutamente nada. Si usted encuentra un muerto en la calle, usted le puede decir: mira, vamos a dirigirnos al hospital para que te atiendan. No se puede. Simplemente porque está muerto. Si usted encuentra una persona herida en la calle y usted le dice: mira, para ayudarte, para ir al médico a que te curen tus heridas, él ciertamente se esforzará y por su voluntad tratará de ir. ¿Ok? Porque se encuentra en una condición, está vivo, pero está herido, mas no está muerto. Él todavía tiene voluntad, puede moverse, puede tomar una decisión. Pero si está muerto, ¿cómo usted se le va a dirigir a un cadáver y decirle: mira, levántate y vamos al hospital? No se puede. Es imposible, a menos que haya un milagro y ese muerto resucite. ¿Sí? Si ese muerto resucita, ahí ciertamente se podrá dirigir
al hospital donde tenga que ir para ser atendido. Pero para resucitar necesita una intervención sobrenatural, una intervención divina. De esa misma manera es el pecador, es una persona que no tiene a Jesucristo, no está enfermo, no está herido, no está, que me siento débil. No. El que no está en Cristo está muerto y nunca podrá venir al hospital. En otras palabras, nunca podrá venir a Cristo porque está muerto, a menos, escuche bien, que haya una intervención divina, como hablamos ahorita, un milagro y ese muerto sea resucitado. ¿Ok? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ok? Porque cuando Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces Él nos resucitó juntamente con Jesucristo. En otras palabras, la iniciativa de mi salvación no fue mía, sino fue de Dios. La iniciativa de mi salvación no fue mía, sino fue de Dios. Ojo, y no desde ahorita. No desde hace una semana, no desde hace un año, no es ni siquiera desde que nací. La iniciativa de yo haber venido a los pies de Cristo, Dios la tomó antes de crear el mundo. Desde el mundo, de la creación del mundo, ya Dios predestinó quiénes serían salvos. Y si usted ya está en Cristo, no es por su propia voluntad, no es porque lo invitó fulano, no es porque, yo decidí seguir a Cristo. No, usted no decidió nada, fue Dios quien decidió salvarlo a usted. Vamos a estar tocando unos pasajes, unos argumentos bíblicos para que usted pueda sostener esta doctrina. En primer lugar, Génesis capítulo 2, versículo 17. Yo doy pasaje bíblico, hermanos, por lo siguiente, porque es lo correcto. Usted no puede creer, amado hermano que nos escucha, usted no está en la obligación de creer una doctrina o una enseñanza que no esté fundamentada con versículos en la palabra. Ojo, y no versículos descontextualizados, sino versículos bien anclados. Usted necesita sostener cada doctrina que usted crea con versículos de la palabra. Se lo voy a graficar de la siguiente manera. Si usted va a construir una casa, toda casa necesita llevar columnas. ¿Ok? Toda casa lleva columnas. Entonces, esas columnas son las que le hacen resistencia y pueden sostener la casa como tal. Pueden sostener el techo. Entonces, si pudiéramos graficarlo, pudiéramos decir de la siguiente manera: que toda doctrina representa el techo de una casa. ¿Ok? Y cada versículo representa cada columna de la casa. Usted no puede sostener una doctrina con un solo pasaje. De igual manera no puede sostener el techo de una casa con una sola columna. Usted necesita varias columnas para poder sostener ese techo. De igual manera necesita varios versículos para poder sostener una doctrina. Cada versículo que avale al otro versículo. ¿Por qué? Porque la primera regla y la regla principal de la hermenéutica es que la Biblia es su propia intérprete. Escuche y anote. La Biblia es su propia intérprete. La misma Biblia se interpreta ella misma. Ella misma tiene concordancia. La misma Biblia es un solo contexto. La Biblia no se contradice, sino que la Biblia apoya lo que ella misma enseña. Entonces yo necesito varios pasajes bíblicos para poder sustentar o argumentar lo que estoy enseñando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para sustentar esta doctrina que estoy enseñando de la depravación total del hombre, que no es una doctrina mía, sino que es una doctrina vieja, de la reformada, bíblica pues, específicamente, vamos a estar dando unos pasajes. Génesis capítulo 2, versículo 17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Se lo dijo Dios a Adán. ¿Ok? Dios le promete que el día que coman o rompan la promesa, el acuerdo que tenían, ciertamente morirán. Pregunto, ¿murieron o no murieron? Sí. Físicamente, por supuesto. Espiritualmente también hubo una separación entre Dios y el hombre. ¿Ok? Hubo una distancia, ya no había aquella cercanía. Acuérdense que muerte significa separación. Entonces hubo una muerte. Ellos murieron físicamente
y murieron espiritualmente. Y todo descendiente de Adán quedó con esa mancha. Heredamos el pecado. ¿Ok? El pecado de Adán, todos lo heredamos. Todos nacemos bajo esa condición. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Todos pecaron. No hay nadie en este planeta que no haya pecado. No existe. Entonces, por cuanto todos pecaron, todos estamos muertos. Y acuérdense que la paga del pecado es la muerte. Ok. Segunda a los Corintios, capítulo 5, Segunda a los Corintios 1, 9. Capítulo 1, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Ok? Sentencia de muerte es lo que teníamos nosotros. Eso es lo que merecía. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de venir a Cristo, ¿en qué condición estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que no está en Cristo, en primer lugar, está en una condición espiritual muerta. ¿Ok? En segundo lugar, sigue la corriente de este mundo, conforme a que a la voluntad de las tinieblas, del diablo, del enemigo de Dios. ¿Ok? Dice, estamos también en una condición, dice que éramos hijos de desobediencia. Y dice también que hacíamos la voluntad de la carne. Y éramos también hijos de ira. Fíjese toda la condición que estábamos antes de venir a Cristo. Toda esa condición estábamos. O sea, estábamos en una condición de depravación, pero no parcial, sino total. Total estábamos. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En esa condición estábamos nosotros antes, cuando estábamos sin Cristo. En Jeremías capítulo 13, versículo 23, dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Fíjese, podemos nosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. O sea, es nuestra naturaleza. Ahí vuelvo al ejemplo de la paloma y el buitre. ¿Puede una paloma comer carroña estando ella habituada a comer semilla de girasol, a comer trigo, a comer el alimento de estas palomas, pues? ¿Ah? ¿Se puede? No, ya está en una naturaleza. Por eso que la Biblia también habla de que el perro vuelve al vómito y el cerdo vuelve al lodo, a revolcarse en el lodo, pues. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. El cerdo no se come su vómito, por decirlo así, y el perro no va a revolcarse en el lodo. O sea, es la naturaleza de cada uno de ellos. El perro por naturaleza vomita y se come el vómito. Y el cerdo, usted lo baña y automáticamente va y se lanza otra vez al charco, al barro, al lodo, porque es su naturaleza. ¿Cómo es posible que un perro o un cerdo dejen de hacer esto? Es simple, hay que cambiar su naturaleza. Tiene que cambiar ese chip y meterle otro chip. De igual manera, para que nosotros podamos cambiar, necesita ser cambiada nuestra naturaleza, necesita tener nuestra naturaleza una regeneración. Y eso, querido
hermano que nos está escuchando, no lo hace nadie más que el mismo Dios. Eso no lo hace una oración, eso no lo hace un compromiso, eso no lo hace un pacto, eso no lo hace usted por voluntad propia. Eso lo hace Dios en su soberanía. Lógicamente, mediante la exposición o la administración de la palabra de Dios, que entra en acción en la vida del creyente, juntamente con el Espíritu Santo, quien convence de pecado, y Dios es el que da la salvación, es el que da la fe. Dios es el que da la fe para que nosotros podamos creer en Él. Es interesante, ¿no? Que yo, para poder creer en Cristo, necesito fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo yo tengo la fe? Dice que Dios me la da. Es un don de Dios, no por obra. Entonces Dios es el que me da la fe. Y con esa herramienta yo puedo creer. Yo puedo creer en Él. Y una vez habiendo creído en Él, puedo ser salvo. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Y el último versículo que voy a dar, por ahora. Salmo 51, versículo 5. Dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Perdón, no es el último. Dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿En qué condición me concibió mi madre? En una condición de maldad. Fíjate, hasta uno naciendo, uno trae eso en los genes. En nuestra naturaleza viene la maldad. Juan 3:3, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo. Romanos 3:10 al 12, como está escrito. Como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Usted va a decir: ¿cómo que no hay quien haga lo bueno? Yo he visto personas que hacen cosas buenas. Pero ¿qué sucede? Dios en su palabra dice que las buenas obras del pecador son como trapos inmundos delante de él. Son trapos sucios. ¿Por qué? Porque las buenas obras que generalmente o casi siempre o siempre hace el ser humano no es buscando la gloria de Dios, sino es buscando su propia gloria. Cuando una persona que no está en Cristo hace algo, generalmente es para buscar su fama, es para que le aplaudan, es para que le reconozcan, es para que le premien, ¿ok? Es buscando un galardón, es buscando un beneficio propio o buscando su propia gloria, pero no es buscando a la gloria de Dios. Entonces, cuando una persona está en Cristo, el que está en Cristo tiene que buscar es la gloria de Dios. Cuando una persona hace algo, busca es que exalten a Cristo. Cuando yo le doy algo a un hermano, y el hermano: gracias, hermano, dele las gracias a Dios, dele la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque fue Dios quien me movió a hacerlo. ¿Ok? Entonces, cuando alguien no está en Cristo, no puede hacer buenas obras. No hay una buena obra que sea acepto delante de Cristo. No hay obra alguna que le haga merecedor del cielo, en otras palabras. Por más bueno que usted haya sido, entre comillas, si usted no ha creído en Jesucristo, en la única obra perfecta, que fue la muerte del Hijo de Dios en la cruz, si usted no ha creído en esa obra, usted está muerto. Y estará muerto por toda la eternidad. Porque como dicen por ahí, nosotros sí somos salvos por obra, ¿verdad? Pero por una sola obra, la obra de Cristo, perdón. Esa es la única obra que a mí me hace salvo, la obra de Jesucristo. Más ninguna obra me hace salvo. Y ahora sí, en Job 14:4 dice: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Nadie hará limpio a lo inmundo. Nadie. ¿Solamente quién? Dios. Dios es el que puede. Entonces, antes de concluir, quiero decir algo. No, la humanidad está sumergida en maldad. Está siendo es esclava del pecado. Según Cristo, aquel que hace la voluntad de este mundo, la voluntad de la carne o la voluntad del diablo, es hijo del diablo. ¿Ok? No todo el mundo es hijo de Dios, no se crea eso. No, todos somos hijos de Dios, eso es mentira. Hijo de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios. Hijo de Dios es aquel que ha creído en Jesucristo y le sigue. ¿Ok? Entonces,
nosotros no podemos hacer salvos a nadie. A nadie podemos hacer salvos. A nadie. Solamente eso es una obra sobrenatural de Dios en el incrédulo. Nuestro trabajo es exponer o predicar la palabra al pecador. Su palabra, que es viva y eficaz, penetrará su corazón. El Espíritu Santo es el que lo convencerá de pecado, otorgará la fe, él podrá creer, será regenerado, será un creyente, será salvo, será una nueva criatura, ocurrirán muchas cosas, pero no depende de mí. Mi trabajo solamente, como dijo Pablo, yo siembro y Apolo riega, pero el crecimiento Dios lo dará. Dios es el que da el crecimiento. Por más que yo predique, si Dios no obra, en vano estoy actuando, en vano estoy haciendo las cosas. ¿Ok? Como estuve comentando al hermano Gregorio hace rato, que tuve la oportunidad de escuchar estos días a una campaña evangelística en la calle, y estaba hablando una mujer. Ella decía, mientras estaba orando, decía: Espíritu Santo, haz tu trabajo. ¿Sí? Haz tu trabajo. Quizá ella no lo estaba diciendo en forma de orden, pero yo creo que no está bien decir esto, porque ahí es donde yo le digo a ella: no, mejor tú haz el tuyo. Haz tú tu trabajo. Deja que el Espíritu Santo haga su trabajo sin necesidad de que tú se lo digas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros no tenemos que darle órdenes a Dios. Dios sabe lo que tiene que hacer. ¿Ok? Quien muchas veces no sabe qué tenemos que hacer somos nosotros. Entonces Dios es el que tiene que decirnos a nosotros: haz tu trabajo, que yo sé lo que tengo que hacer. Entonces no le estemos dando órdenes a Dios. Muy bien. Y para concluir, entonces, ¿qué es la depravación total? ¿Qué es la depravación total? Significa que dependemos 100% de la gracia de Dios para poder ver la belleza del Evangelio y creerlo. Porque nuestra corrupción por el pecado es tan insondable que, aunque somos hechos a imagen de Dios, todas las áreas de nuestra vida están afectadas por el pecado. Y tenemos una incapacidad moral para vencer nuestra propia maldad. ¿Ok? Nosotros no podemos venir, creer en Cristo, a menos que Él mismo actúe en nuestras vidas. Entonces, ¿qué enseña esta doctrina? Eso mismo. El hombre está sumergido en pecado, está muerto en delitos y pecados. Y siempre elegirá el mal, siempre. A menos que haya una intervención divina, una intervención sobrenatural de Dios. Toda la gloria es de Dios. Toda la gloria. El hecho de que yo esté en Cristo hoy se lo debo única y exclusivamente al Señor. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Seguimos trabajando para el Señor. Se despide su hermano Luis Peña. Un abrazo.